Y vamos a empezar como está de moda. Vamos a ver si lo encuentro, porque yo en esto de tecnología no soy como Bukele. Y tomar el selfie. Les voy a pedir, y esto me encanta porque en las conferencias siempre todo el mundo hace lo que uno les pide, que se tomen un selfie también. Vamos, sin miedo. Ahora lo envían por WhatsApp o por Facebook, los que somos más viejos, o por lo que sea, cualquiera de los sistemas que tienen por ahí, y ustedes se acaban de convertir en consumidores. Sí, decía Kennedy, y este es uno de los temas que siempre decimos, que consumidores somos todos. Ya el profesor Marrano, una de las primeras personas que quiero agradecer, no tanto porque me pone a hablar después de él, y después de tanta sabiduría es difícil ponerse uno a hablar. No todos los consumidores, o no todos los que compran algo son consumidores. En nuestra ley, el tema es aquel que ocupa la etapa final en la cadena de consumo. ¿Y a qué nos referimos por la etapa final en la cadena de consumo? Bueno, ese consumidor final, esa persona que utiliza el bien sin concatenarlo en otra actividad para ganar provecho con ella o para ganar comercio con ella. Entonces tenemos por un lado los comerciantes y por otro los consumidores. En materia de derecho de consumo, hay una serie de principios que vamos a ir viendo y que hacen muy importante esa distinción. En materia del consumidor de seguros, tenemos que definir un poquito más quién es ese consumidor final y por qué. En ocasiones podríamos decir que es el tomador de la póliza, pero en ocasiones hablaríamos del beneficiario. Para efectos de los que somos protectores del derecho de consumidor, esto tiene tal vez poca relevancia, porque al final lo importante es que se proteja a aquel que está al final de la cadena de consumo y que utiliza el contrato para su beneficio o el beneficio del tercero al que quiso garantizárselo. El consumidor final, entonces, va a ser aquella persona, como nos daba el ejemplo el profesor, que utiliza para sí ese bien o servicio. Tenemos un concepto que hemos usado en la Comisión Nacional del Consumidor que también me gustaría tenérselos presente, que es el del uso mixto. En ocasiones, yo puedo tener un bien y utilizarlo tanto para un comercio, para un trabajo, pero también lo uso para bienes propios o para situaciones propias. Es el caso del vehículo, que lo uso para llevar, por ejemplo, un distribuidor para distribuir diferentes productos, pero que los fines de semana lo uso para llevar a mi familia al cine. Entonces ahí tenemos un uso mixto que también es protegido. Bueno, y entramos a los temas de protección del consumidor. ¿Y qué son las diferencias esenciales cuando nos encontramos ante un contrato donde no se está protegiendo al consumidor y uno donde tenemos todo el esquema de protección? Nos hacemos una primera pregunta. ¿Son los seguros sujetos a la protección especial del consumidor? La respuesta nos la da la misma legislación. El artículo 4 de la ley reguladora del mercado de seguros nos indica que sí, que claramente el consumidor de seguros está sujeto a todas las protecciones especiales de la ley 7472. ¿Cuáles son esas protecciones especiales? ¿Cómo se deben de implementar? ¿Hacia dónde van? ¿En qué sentido? Veamos primero, y ahí les voy a hablar un poquito de quiénes somos nosotros en la Comisión Nacional del Consumidor, que tenemos a nivel administrativo un órgano especializado para la defensa de los asuntos del consumidor.
En este sentido, la Comisión Nacional del Consumidor sería una de las entidades que por ley deben de velar por los derechos del consumidor de seguros. Y así se ha hecho, y así hemos tenido una serie de casos que ya han llegado a la Comisión, donde se han visto temas de pólizas y temas de reclamos de consumidores de seguros, que han dado algunas consecuencias bastante interesantes que vamos a ver, si el tiempo lo dispone, con un poquito mayor detalle más adelante. El punto es, entonces, que existe una entidad especializada en derechos del consumidor que protege a los consumidores. Existen dentro de las diferentes aseguradoras o dentro de las diferentes entidades comerciales las llamadas defensorías del consumidor de seguros, que no son defensorías. Ahí tenemos una primera propaganda engañosa. Son entidades que pertenecen a la misma aseguradora. Un tema importante que hemos implementado dentro de jurisprudencia de la Comisión Nacional del Consumidor, ya que era un problema que teníamos en ciernes, y es porque uno de los temas que más nos preocupan es que nuestras posibilidades de actuar están circunscritas a un periodo de tiempo muy corto, con un plazo de caducidad, vea, de caducidad y no de prescripción, de solamente 2 meses. Entonces, con respecto a estas defensorías, se ha establecido jurisprudencia administrativa, donde indicamos que por ser parte del mismo comerciante, ser una entidad adscrita al mismo comerciante, estas auditorías internas, que así las podríamos llamar, son apenas una respuesta más a la cadena de respuestas que puede recibir un consumidor. Y entonces, hasta que se dé esa última respuesta de esta entidad, es que empezará a correr el periodo de la caducidad de 2 meses, para que, si tiene a bien, el consumidor ejerza sus derechos en vía administrativa y acurra a denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor. Un tema que tal vez no es muy conocido es que esa denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor debe ser directa. No existe posibilidad de que la Comisión haga análisis de oficio. Es decir, necesitamos una denuncia para poder actuar. En muchas ocasiones uno se pone a escuchar y la Defensoría del Consumidor, que tampoco nos llamamos así, ¿dónde está? Bueno, la Comisión Nacional del Consumidor solamente puede actuar cuando ha sido solicitado por alguien. Entonces necesitamos un consumidor en cierta forma pellizcado, que sepa hacia dónde va. Otro tema importante en la defensa de los derechos del consumidor es un principio que va relacionado con el principio protector. El principio protector es aquel que busca eliminar desequilibrios. Ustedes, los abogados litigantes, ¿aquí cuántos son abogados? Levanten la mano. Bueno, los abogados que alguna vez han litigado en materia laboral conocen muy bien el principio protector en esa materia. En materia de derecho de consumo también se aplica un principio protector. Y aunque no está regulado legislativamente en forma directa, sí lo tenemos en forma indirecta al establecerse que es necesario equilibrar y buscar eliminar desigualdades. Existe un principio de indubio pro consumidor. Este principio de indubio pro consumidor ha sido sopesado muy someramente, no en toda su dimensión, pero sí se ha establecido, al menos a criterios jurisprudenciales, tanto administrativos como judiciales, la existencia de este tema, que se hace más relevante en materia de derecho de seguros, ya que existe un principio individualizado dentro de la materia, que es el principio de indubio pro asegurado.
No voy a extenderme en ese tema, ya que hay una conferencia más adelante que lo verá con todo rigor. La importancia radical del indubio pro consumidor va en relación, obviamente, con el tema probatorio. Y entonces, el tema probatorio hará ver que la carga de las pruebas se invierte. Y hay ciertos aspectos probatorios que les va a corresponder establecer al comerciante y no al consumidor. Créanme, en esto hemos llevado un equilibrio. No es tan tajante como que el consumidor simplemente presenta la denuncia y si no tiene ninguna prueba, se le va a dar la razón por su simple decir. Pero, si el consumidor tiene una prueba, aunque sea una prueba de carácter indiciario, contra un comerciante que no presenta prueba alguna, corresponderá dirigir el fallo a favor del consumidor. En este punto medular, quisiera hacer hincapié en una serie de casos que se han venido dando a nivel de jurisprudencia para otro tema más. Y es un tema que no vemos en la Comisión Nacional del Consumidor, porque la Comisión Nacional del Consumidor, entre algunas otras cosas, no podemos condenar en daños y perjuicios. Es decir, se nos excluye de todo el tema regulatorio de la responsabilidad, sea subjetiva, la típica del 1045 del Código Civil, por dolo, negligencia, impericia, imprudencia. Pero vean qué interesante y qué importante y qué grave para los que estén aquí presentes de aseguradoras y de corredoras de seguros. Existe un análisis más exhaustivo de la responsabilidad que da la Ley de Protección al Consumidor, esta Ley 7472. Y ese sistema más extensivo de responsabilidad se encuentra en el artículo 35 de la norma. Me permito leerla. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa. Independientemente de la existencia de culpa, responsabilidad objetiva. Si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio de información inadecuada o insuficiente sobre ellos de su utilización y riesgos. Repito, por razón del bien o del servicio, de la información inadecuada o insuficiente sobre ellos o sobre su utilización y riesgos. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares, léanse agentes, corredores. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda por las violaciones de esta ley en perjuicio del consumidor. Vean qué lapidario. Es decir, que en casos concretos donde exista una situación en que hay un daño producto de todas las cadenas de la comercialización, en este caso de los seguros, todas esas partes son solidariamente responsables por esos daños causados, salvo que logren demostrar, carga de la prueba de ellos, que son ajenos al daño y que no están dentro de parte del nexo causal del mismo. Veamos un ejemplo. Tenemos un caso jurisprudencial, ahora que estábamos hablando, que se estuvo hablando de las hipotecas, un tema de una corredora donde el corredor, para usar el término
adecuado, el corredor no lleva la prima a tiempo, no es tramitada por la corredora, ocurre el siniestro, un caso de seguro de incendios, y la empresa de seguros no cubre por no estar pagada la prima. Primera obligación del asegurado. Bueno, para no hacer muy largo el panorama, se estableció por vía jurisprudencial que existía una responsabilidad de carácter objetivo. Y esta responsabilidad de carácter objetivo era además solidaria, no solamente para el corredor, también para la empresa de corretaje. Por ende, todas las partes que estaban ligadas a esta cadena tenían que responder por los daños causados. Esto está en el expediente, fue el expediente 16-4934, 1027 CA, la resolución 380 FS1 del 2019, o sea, es reciente. Les cuento que estos casos los traigo a colación, porque son casos que también además han sido vistos por la Sala Primera. Ahora estábamos comentando que la materia de protección al consumidor debe irse por un proceso sumario, porque así lo establece la ley. Pero en los casos de contencioso administrativo, donde intervienen instituciones del Estado, pues sí, el único recurso que existe ahí es el de casación, entonces van a ser vistos por el máximo tribunal. Y eso hace aún más interesantes estas jurisprudencias. Les voy a pasar otro número también de jurisprudencia similar que tengo por acá. Esta de la Sala Primera de la Corte es la 230-2016 de 15 de marzo del 2016. Esta fue sobre el expediente 11-769-1027 CA. Entonces, como vemos, que en materia del consumidor existe el tema de responsabilidad objetiva, que, como decía Víctor Pérez, se resume en una ventaja a favor del lesionado, donde se da una parcial inversión de la prueba, en el sentido que éste queda exonerado de la carga de probar la culpa del causante de daño, y vano sería el intento de éste probar su falta de culpa. Otros temas en que la protección del consumidor es un tanto amplia, y es un tema en que también nos queremos enfocar, es en el tema de la información y el derecho a la información. Y aquí prácticamente voy cerrando, pero sí quiero no terminar sin hablarles un poco de este tema particular. Y es que en materia de contratos masivos, como es el caso de la póliza de seguros, esa información debe ser tratada con un mayor cuidado en beneficio del consumidor. El consumidor tiene derecho especialmente a tener acceso a esa información y que le sea explicada la información
en forma clara, veraz y efectiva. Clara, que sea inteligible, que no sea con términos oscuros o abstractos. Veraz, que no se le esté mintiendo, no se le esté diciendo situaciones que no son reales, no se le esté hablando de cosas que son ficticias. Y efectiva, que esa información le sirva para su decisión de consumo. Entremos un tema a ese punto, la decisión de consumo. La decisión de consumo es el psiquis que existe en la persona, en el sujeto, que le dice, sí, quiero al final tomar ese producto. Si la información no le lleva a esa persona a decir, sí, tengo todo el deseo de tomar ese producto, esa información ha sido una información que puede haber sido inadecuada o que puede ser contraria a la veracidad o que puede ser inapropiada. Un ejemplo en materia de seguro se da con las múltiples exclusiones. Se dice, y discúlpenme aquí los señores aseguradores, que al menos en el Vox Popular, que lo mejor para las aseguradoras es que no ocurra el siniestro. Y si el siniestro ocurre, ver cómo no pagarlo. Tenemos que ver que la información debe ser correcta y completa. Explicarle al consumidor cada una de las exclusiones, cada una de sus cargas, cada uno de los motivos por los que puede no llegar a producirse el pago de la indemnización. Y si eso no se hace, se debe resolver a favor del consumidor y proceder a que se establezca con el cumplimiento del contrato. Ya que faltaría un elemento esencial de información para que el consumidor pueda haber ejercido esa decisión de consumo en forma adecuada. Cuando hablamos de ese tema de información, ya para terminar, queremos que no se malinterprete. No es que estamos alcahueteando al consumidor que no lee. No estamos buscando consumidores acuciosos, consumidores que puedan elegir, buscar entre el mejor producto que hay en el mercado. Y en eso, la parte de los corredores tienen una labor muy importante, pues deben darle al consumidor las diferentes referencias a las diferentes pólizas y a las diferentes ventajas o desventajas que puede tener para cada uno de ellos determinada o no determinada póliza. Porque cada consumidor es diferente y a cada uno se le acoplan productos que son mejores. Señores corredores, gánense su comisión. Háganlo en forma adecuada, en forma veraz y siguiendo un principio básico en el derecho de seguros, que es el principio de máxima buena fe, que debe venir de los dos lados, tanto del asegurado tanto del asegurador como del tomador del seguro. Termino con una frase que dicen que yo utilizo mucho en todos los discursos o conferencias que doy, y es que me encanta. Es de von Bismarck, yo la modifico un poco. Von Bismarck dijo que las salchichas y las leyes, es mejor no saber cómo las hicieron. En materia de derecho del consumidor, tenemos todo el derecho de saber hasta el último ingrediente de la salchicha. Y si nos cae mal, saber por qué fue. Muchas gracias.